Buenos días con todos los presentes para quienes conformamos el equipo de guardia número 5, doctora Nati Calderón, doctora Nati Arias, doctora Carlita Angel, doctor Sebastián Ramírez, doctor Saca Lucho, y para mi persona es un gusto tener el auditorio lleno para una exposición, un conversatorio de un eje tan trascendental en la vida del ser humano, como es el periodo más crítico de la vida de adaptarse del mundo intrauterino al extrauterino, enfrentando los retos de la realidad que cada unidad neonatal debe de pasar, con el único objetivo de cuidar ese neurodesarrollo de ese ser vivo en las condiciones que vienen. Para nosotros es un gusto presentarles el primer capítulo del NRP, de la reanimación neonatal, que es un compendio durante 4 años que todo el mundo se une en Estados Unidos, en la Asociación Americana de Pediatría, para establecer los nuevos lineamientos que va a marcar el transcurso de todos los cambios basados en la evidencia médica, metaanálisis, estudios clínicos aleatorizados, donde que tras un libro existe un millón de evidencia que pesa frente a toda normativa que necesitamos principalmente en la sala de partos, que es el momento más crítico. Dentro de eso debemos tener súper claro los 3 momentos o los 3 antecedentes que tiene el bebé. Antecedentes prenatales, antecedentes perinato, es decir, durante el parto, la cesárea, y los antecedentes postnatales. Es por eso la gran responsabilidad que tiene la persona que va a recibir ese bebé, basados primero en el enfoque humano, porque somos seres humanos recibiendo y salvando vidas de otros seres humanos. Y de la mano de la humanidad viene la parte ética, la parte que si es que yo no soy humano no voy a lograr ser ético y decidir en segundos, ¿tiene que vivir o no tiene que vivir? Y no porque yo quiero, sino porque la ciencia, la evidencia neonatal me dice que quizás esa trisomía 18, esa malformación compleja cardíaca y la biología, la genética no está hecho para vivir. No porque lo decide quien lo recibe, sino porque la ciencia lo dice. Y es ahí donde la parte del Ministerio de Salud encaja perfectamente, porque hacemos examen, porque hacemos canguro, porque hacemos paliativos desde el primer minuto de vida. Encaja perfectamente los 3 programas con sus normativas, independientemente del distinto nivel de atención donde nace ese bebé. Y es la obligación del profesional tener todos los conocimientos y las normativas para aplicarlo. Basados humanamente, primero en qué? En disminuir el dolor y el sufrimiento, primero de mi equipo, primero de mi guardia que a las 3 de la mañana va a recibir un polimalformado de 26 semanas en las condiciones que todos los que hacen guardia saben. Segundo, el sufrimiento y dolor de ese pobre bebé, de esa pobre fisiología, esa ausencia de anatomía, que no está lista para vivir, que no está preparada mi pulmón para cerrar su ductus, para cerrar su foramen oval permeable, para drenar todo su líquido, que más adelante vamos a ver los cambios cardiopulmonares que hace el bebé. Y no solo el enfoque cardiopulmonar, va más allá. Va más allá un enfoque auditivo, de estímulos dolorosos, de luz, de presión, de temperatura, de ambiente, de ruido, porque el mundo intrauterino, para los estudiantes, como saben, es totalmente diferente al ambiente extrauterino. Y tratar de, en ese momento tan crítico, adaptarse, es lo más difícil que debe hacer el ser humano. El enfoque ético de tomar las decisiones que lo rige el comportamiento, la ética, principio de beneficencia, no maleficencia, equidad y justicia, y también la autonomía, que ese momento está corriendo el riesgo de vida, la toma el profesional. La autonomía del bebé no tiene. La autonomía de los familiares en el momento crítico donde corre peligro la vida, la toma el profesional. Y va de la mano con la humanidad de la información permanente, consistente, y las veces que sean, del grupo de los familiares, de los cuidadores. Las nuevas guías, cuando
se puede leer el texto original en inglés, lo considera a los cuidadores y a los familiares como parte del equipo de reanimación. Así sea que ese bebé se esté muriendo, debe estar ahí el familiar. Nuestra culpa no es que se esté muriendo. Yo estoy trabajando y viene un producto muy afectado, y si es que se debe morir, qué alegría que muera en pecho de mamá. Haciendo canguro, informada persistentemente las veces que sea de la realidad que está sucediendo. Y dentro de eso, para poder tomar esas decisiones, va la parte profesional del pediatra, del neonatólogo, del posgradista, del interno, del médico general, que tiene la gran responsabilidad de formarse adecuadamente para tomar las decisiones que se debe tomar y no caer en ¿qué? En maniobras fútiles, en encarnecimientos terapéuticos que nos va a tener problemas legales, de reanimar productos no viables, donde que no es para nada humano, para nada ético, para nada profesional. Con este preámbulo que les acabo de dar, vamos a empezar que la reanimación neonatal no gana el que más sabe. Porque como somos humanos, reanimando humanos, hay factores extra profesionales que nos afectan como persona. Por eso somos un equipo de reanimación, un equipo de guardia, que son un grupo de personas que comparten los mismos objetivos. Puede ser que mi jefe de guardia tenga la mayor experiencia y por situaciones extra profesionales esté enfermo. Puede ser que no tuvo un buen día, hubo problemas en su casa, con sus hijos, con su esposa, con lo que sea. Y tiene que enfrentarse a un escenario de un recién nacido que viene muy crítico. Ahí es donde que entra el equipo. Tratar de ser consciente de las personas que trabajo y todos están al mismo nivel. Y todos deben estar a la misma capacidad de ir intercambiando roles en la reanimación en dependencia de lo que venga pasando. Por eso es que la reanimación nos dice que el líder es la persona que tiene mayor experiencia en reanimación, pero la experiencia no te da que más tiempo estés haciendo lo mismo. Sí, es verdad, el tiempo, pero que constantemente te estés capacitando y que constantemente sepas lo que tienes que hacer y transmitir a todo el equipo, porque cuando tú ya te vayas, viene el legado, viene el trascender de los conocimientos al resto de tu equipo. Porque mientras estás recibiendo, separó el bebé de la UCI 1, el de la dosis 1 neumotórax, y muchas veces no tenemos equipo. Muchas veces el equipo es el interno rotativo y corriendo el tratante. Y el mismo tratante que estuvo reanimando en la UCI 2. Por eso es la gran obligación de todos de estar preparados con el eje principal que es la ventilación, la oxigenación, que ya vamos a ver más adelante. Por eso, la frase, ¿quién actúa a tiempo? El briefing, la organización, con los insumos que tengo, con los profesionales que tengo, con las charlas que se debe hacer persistentemente en la reanimación, no esperar a que ya estemos en el escenario en la vida real y no sepamos qué hacer. Sino si es que ya nos viene una anencefalia, saber qué tenemos que hacer. Un síndrome de Edwards, saber, una osteogénesis imperfecta, estar preparados para el peor de los escenarios. A la guerra se va con todo. A la reanimación se va con adrenalina, se va con tubos torácicos, se va con cánulas RAM, porque hay un poco porcentaje de bebés que van a requerir medicación. Menos de 5%. La mayoría lo hace solo. Pero no sabemos si de los 1000 partos que vas a recibir, te toquen el 85% que hace su transición solo. O para tu mala suerte te tocó el 15% que va a necesitar adrenalina, tubo torácico, endotraqueal y todas las cosas. El paradigma central, el enfoque va que en los recién nacidos se paran, se chocan y se mueren netamente por afectación ventilatoria oxigenatoria, desde vía aérea superior hasta vía aérea inferior. Es decir, el eje principal es la oxigenación. Garantizar que esté oxigenando de manera adecuada ese bebé con los diferentes mecanismos de oxigenación que ya vamos a ver. Mientras que en el adulto, múltiples comorbilidades basadas en lo cardiopulmonar,
hipertensión, arritmias, insuficiencias cardíacas, diabetes, aneurismas, que esa va a ser la causa por qué se para. Acá no, acá netamente alteración cardiopulmonar, transición neonatal. La fisiología de la transición neonatal está a cargo de la doctora Nati Arias, médica especialista en pediatría, que forma parte de mi WAD. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Sí, como lo dijo Luchito, mi nombre es Natalia Arias y soy pediatra de aquí. Y bueno, pues en esta ocasión, Luchito ya les ha dicho que lo más importante en el neonato es la ventilación de los pulmones. ¿Por qué? Porque la falla respiratoria es la que le va a llevar a paro cardíaco. Okay, entonces, ¿qué tenemos que saber? Cuando el bebé está intraútero, ¿qué quiere decir? Que su pulmón está lleno de líquido, los alveolos están llenos de líquido. ¿Cómo van a estar esos vasos pulmonares? Cerrados. ¿Por qué? Porque no hay intercambio gaseoso. ¿Quién es el que se encarga de que esa sangre oxigenada llegue al bebé? Pues básicamente la placenta. ¿Ok? Entonces, la resistencia está aumentada de los vasos pulmonares. No va a haber flujo sanguíneo hacia los vasos pulmonares y pues es lo que pasa cuando el bebé nace. Cuando el bebé da su primer llanto, su primera bocanada de aire. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Primero, ese líquido que está dentro del pulmón tiene que salir, ¿sí? Y uno de los mecanismos principales es el mecanismo del parto. ¿Por qué? Porque cuando el bebé pasa por el canal del parto, oprime, ¿sí?, su caja torácica y eso también es una manera que ayuda a expulsar ese líquido del pulmón. ¿Ok? Y también tenemos mecanismos hormonales como la oxitocina y otras hormonas que también intervienen. Entonces, una vez que mis alveolos se llenan de aire, ya están sin líquido, esos vasos pulmonares que estaban cerrados tienen que abrirse. Y el momento que se abre, automáticamente la resistencia vascular pulmonar va a disminuir. Eso va a permitir que la sangre, el flujo sanguíneo, llegue a los vasos pulmonares y como ya tengo aire en los alveolos, va a permitir el intercambio gaseoso. Y bueno, a la vez que permito que se oxigene, también va a eliminar CO2, ¿sí? Entonces de eso depende la transición de mi bebé. Gracias. Carita. Como ya dijo la doc, lo que nosotros más tenemos que estar pendiente es en la oxigenación de nuestro bebé, ¿sí? Si nosotros hacemos que nuestro bebito llegue a tener hipoxia, se va a generar la cascada de falla. Entonces, teniendo hipoxia, vamos a tener también una alteración metabólica que vamos a llegar a una acidosis. De esa acidosis vamos a empezar con lo que es bradicardia, pudiendo llegar a un fallo cardíaco. Y al final, lo que es la depresión neonatal. Por eso es tan importante mantener a nuestro bebé muy bien oxigenado. Entonces, en esta parte del curso, lo que más vamos a estar pendiente es en la oxigenación de nuestro niño. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aprender a ventilar adecuadamente al niño para no llegar a esta cascada. Porque si mantenemos al niño con buena oxigenación, nuestro niño no va a llegar a esta cascada que al final vamos a llegar a ese de 1 a 5% de esos niños que necesitan una medicación o tal vez hacer medidas de reanimación más avanzadas como masaje cardíaco y obviamente llegar a una depresión y dañar ese cerebrito. Aquí tenemos, como estábamos diciendo, cómo es la intervención. Entre el 85 a 90% de nuestros pacientes no necesitan absolutamente nada. Ellos solitos, mediante el parto o máximo una estimulación, hacen todo este cambio fisiológico y el niño no necesita absolutamente nada. No necesitamos más que un cuidado mínimo, viendo que el bebé se mantenga con las condiciones adecuadas, que esté rosado, que esté con buen llanto, con buen tono. Como el doctor Calle ya dijo, del 10 al 15% son los que de verdad van a necesitar algo más. Nosotros aquí recibimos bebés muy pequeños y ya vienen complicados la mayor parte de veces. Y nosotros tenemos que saber qué son las maniobras que necesitamos, como ventilación, como les estoy diciendo, y solo un 1% de esos niños van a necesitar lo que es masaje cardíaco y medicación.
Y nosotros, como ya se ha dicho, hay que estar preparados para todos los posibles escenarios. Ahora vamos a dar paso a la doctora Nati Calderón, por favor. Bueno, como ya se había mencionado, es importante tener el equipo preparado, pero sobre todo hacer 4 preguntas muy importantes del equipo de ginecología antes de la recepción del recién nacido. Es muy importante saber cuál es la edad gestacional esperada, debido a que podemos enfrentarnos a un recién nacido prematuro que va a requerir maniobras de reanimación adicionales. El líquido amniótico es claro. Muchas veces recibimos recién nacidos que tienen una asfixia perinatal y pueden tener un líquido amniótico meconial que va a requerir aspiración y maniobras de reanimación incluso avanzadas. Existen factores de riesgo adicionales como por ejemplo la asfixia perinatal e infecciones o algún parto complicado. ¿Y cuál va a ser el plan y el manejo del cordón umbilical? Se ha estimado que aproximadamente 60 segundos es el tiempo que podríamos esperar para el clampeo del cordón. Esto es muy importante ya que beneficia a los recién nacidos y permite tener una reserva de hierro a los primeros 6 meses. Dentro de esto vamos a tener un personal, siempre y cuando sea un paciente de bajo riesgo, se puede contar únicamente con una persona que esté capacitada para brindar ventilación a presión positiva. Pero si tenemos un paciente de alto riesgo, como por ejemplo un recién nacido pretérmino, pues vamos a necesitar el equipo completo, que esté basado en una persona que pueda ejercer el liderazgo, que pueda ventilar, otra persona que se ocupe de la monitorización y otra persona que se ocupe de la medicación. Dentro de esto tenemos que preparar nuestro equipo necesario, tener un calentador radiante encendido con toallas precalentadas, ya que como sabemos es muy importante para el recién nacido mantener una temperatura adecuada. Muchas veces la dificultad respiratoria se presenta únicamente porque el recién nacido pierde calor. En cuanto al manejo de la vía aérea, tener una pera de goma o una succión de pared, porque como vamos a ver más adelante dentro de la reanimación, el despejar la vía aérea va a ser uno de los factores que permita al recién nacido tener una ventilación adecuada. En cuanto al manejo de la parte cardíaca, un estetoscopio listo que nos permita verificar la frecuencia cardíaca del recién nacido, tener un dispositivo que nos permita brindar ventilación a presión positiva, ya sea una bolsa autoinflable o un EOTI, el oxígeno, un mezclador, un blender y así como también un oxímetro de pulso y el material necesario para poder intubar. Los tubos de acuerdo a la edad gestacional correspondiente del recién nacido que esperamos, así como también un laringoscopio y la medicación en el caso de que fuera necesario. A continuación, el doctor Karen. A ver, una vez que ya hacemos el briefing, nos organizamos en el equipo, cada uno tiene claro lo que va a hacer y si es que llegáramos a tener algún incidente, quién va a suplir los roles, viene ya el momento del parto. Para la neonatología, el momento de parto es cuando se expulsa la última parte del bebé. Es decir, si viene cefálico, el piecito. Viene podálico, la cabecita. Cuando es expulsado totalmente de la cavidad uterina, en neonatología mencionamos el Apgar Time o el reloj Apgar. Todos los que reanimamos sabemos que es el momento de encender el cronómetro, porque la reanimación es una serie de sucesos limitadas por tiempo donde que valoro y tomo acciones. Tengo 30 segundos para hacer los primeros pasos iniciales. Pasos iniciales que prima en la nueva versión el orden. Primero, proporcionar calor. Mantas calientes, lo que tenga a la mano que esté caliente. Segundo, antes se secaba y se estimulaba. Ahora no, reposicionar la vía aérea. Porque un bebé con su vía aérea obstruida por flexión o por hiperextensión y que yo le esté estimulando, le estoy haciendo un daño. Estoy causando hipoxias que van a ser hipoxemias, que van a ser acidosis metabólica, compromiso cerebral. Entonces proporciono calor, los menores de 32 semanas, mi funda de politileno, mi funda de orina, mi funda de neotil, la funda que tenga. Sí, reposiciono vía aérea. Menores de 32 no debo secar ni debo estimular.
el enfriamiento, como mencionó la doctora Calderón, es más mortal que la hipoxia. Un bebé frío nos va a ir mal en la reanimación y nos va a convulsionar. Y al momento que yo le caliento, secoestimulo si es que es mayor a 32 semanas, empiezo en la parte posterior, pero no hay que sacudir, ¿no? Es una estimulación que lo que genera es que estímulo vagal, parasimpático, a mi cardiovascular y que fluya la sangre de mejor manera. Después de la estimulación, una vez que nace, antes debo ver si es a término o no, y los pasos iniciales van a ser los mismos. En el prematuro o en el a término, sí. Por eso es que ningún recién nacido debe tener un clampeo precoz del cordón. Porque a todos les voy a hacer pasos iniciales. Y recuerden que a más tiempo que mantenga el nexo, placenta, cordón y feto, más sangre, más vida, te va a ir mejor en la reanimación, vas a cuidar más de ese cerebro. Pasaron los 30 segundos y viene el bebé está bad looking, o al bebé que tú le ves mal porque está hipotónico, tal cual, haciendo una analogía como el fonendoscopio. No tiene tono, está cianótico, no respira, no expande pulmón. Rápido me llevo a cuna de calor radiante que ya está previamente preparada e inicio oxigenación. Escucho en parrilla costal derecha latidos cardíacos, que ya vamos a ver la auscultación. Depende la frecuencia cardíaca, si es menor de 100 o mayor de 100, para ver si necesito CPAP, presión continua de la vía aérea mediante un tubo resucitador en T, una mascarilla previamente en los tamaños para mi bebé, que ya estaban organizadas, y empiezo a dar CPAP. Y si es que está menos de 100 el latido, empiezo a dar ventilación a presión positiva con los flujos de oxígeno que nos dice la guía, idealmente con un blender donde que disminuyo iatrogenias, escapes aéreos por no tener un concentrador de oxígeno que termine en neumotoras en ese momento, o cuando ya esté en la terapia intensiva, que ya vamos a ver a cuánto debo calibrar el blender, cuánto debo calibrar el oxígeno, porque el eje principal es la oxigenación. El problema, como podemos ver acá, menos de 100, BPP. O también cuando el bebé tiene dificultad para inhalar, exhalar. ¿Sí? No expande el tórax porque está en una apnea, puede ser central o periférica. Está jadeando, se está quejando, con un quejido audible progresivo en tono. Indicación de BPP. Si es que está mayor o igual a 100 latidos por minuto y sin ningún score respiratorio, pues apego precoz, lactancia materna inmediata, piel con piel, sea con mamá si está en condiciones, con abuelito, con papá, con tío, con quien sea, porque la evidencia actual menciona que la transición neonatal en piel con piel tiene mejores resultados. Y lo hemos hecho con cánulas nasales, lo hemos hecho con cánulas RAM, lo hemos hecho con tubo endotraqueal, hemos hecho administración de surfactante en Ensure, hemos hecho transporte canguro de prematuros desde centro obstétrico a la unidad. Lo único que se necesita es ganas de hacerlo. Porque todo se puede hacer, sí. Con monitorización y con ganas del equipo de querer hacerlo. Pero si mi bebé tiene una cardíaca menor de 60, no por eso no me salto los pasos previos. Es un algoritmo que tiene ciencia. No porque tiene menor de 60, presten el tubo. Y si es que era moco, y no hice un Mr. Sopa y no aspiré la secreción. Y si es que estaba frío. Y si es que el oxígeno estaba calibrado en 4, nadie se fijó el flujo. Y si es que la RAM estaba rota, estaba doblada. ¿Se debe hacer todos los pasos? Manteniendo eso sí la oxigenación, porque la hiperoxia es igual de letal que la hipoxemia. La hipocapnia es igual de letal que la hipercapnia. El error crítico es retrasar la ventilación o sobreestimular. Si es que en los 30 segundos del bebé, con los pasos iniciales, no arranca, no necesita más maltrato. No necesita que le sigas dando ahí.
está en hambre, necesita CPAP, oxígeno o ventilación a presión positiva. La monitorización preductal con el monitor que tengamos, preductal mano derecha, pierna derecha, que va a medir la oxihemoglobina que pasa por el capilar de esa extremidad, que nos da un estimado de lo que está pasando acá. Idealmente es medición central de saturaciones de oxígeno, de presiones parciales de oxígeno, pero va a determinar que, en dependencia del tiempo por su transición, la guía actual a los 2 minutos, espero tener 65 a 70, pero con una línea de flujo en el monitor de inspiración y expiración regular, bebé caliente. Si bebé está frío, puede marcar todo menos lo que le está pasando al bebé. A los 5 minutos esperamos que el bebé sature de 80 a 85 y recién a los 10 minutos de 85 a 95. Todo este tiempo es relacionado a cierre funcional, a cierre anatómico de ductus, que depende mucho del peso, depende mucho de otros factores, y al drenaje linfático del líquido gracias a los aquaporines pulmonares, que saca el líquido pulmonar y lo intercambia por oxígeno, que son los ejes principales de la transición. Mayores de 35 semanas, inicia aire ambiente, sin oxígeno. Si tienes un mecanismo de oxigenación bolsa mascarilla, no necesitas ni conectar a un flujo. Con tal que presiones, estás dando aire ambiente. Pero, si es un bebé menor de 35, y si es por ese valora holísticamente, integralmente al bebé, prematuro, ruptura de 5 días, 800 gramos, preeclámptica, diabética, todo lo que tienen los pacientes del día a día. Probablemente iniciar con 21 te estás quedando muy corto. El bebé va a necesitar más. Porque la hipoxia y la hipoxemia viene prenatalmente. Solo el bebé sabe desde cuándo ya está hipoxemia. Las nuevas guías europeas mencionan, inicia con 30. Calibra no con 5, calibra con 7, calibra con 6. Porque es un pulmón rígido, es un pulmón que no te va a responder muy bien al 21. Por eso esta evidencia son sugerencias adaptables a tu medio y a tu paciente, porque tratamos seres humanos, no tratamos protocolos y no tratamos tampoco algoritmos, porque los bebés se comportan diferente cada nacimiento, pero nos da un estimado de menos de 35, inicia con 21, pero considera si tiene mayores factores de riesgo, más porcentaje de FIO. Pero una FIO que va a ingresar a un blender, a un mezclador de oxígeno, no un flujo de litros que va directo a tu cánula y le estás mandando 100% de FIO. Depende de cada unidad y depende de cada centro que tenga o no tenga blender. Ojo con los FIOs que estoy utilizando, porque si no tengo blender, estoy metiendo 10 litros calibrados directamente en un pulmón que no funciona. El algoritmo mental del maestro, sí. Mientras estás reanimando, vas pensando y analizando la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, la dinámica respiratoria, la expansión pulmonar, el tono muscular, que cuando ya tenemos hipotonía, es que estamos con una acidosis metabólica marcada, que robó flujo y hubo redistribución de flujo para conservar cerebro, suprarrenal y corazón, y se olvidó de la piel, se olvidó del músculo. O sea, el bebito hipotónico ya tiene más daño. Intervenir, calor, la posición, ventilación. Y al ser un algoritmo, valoro, tomo la acción y reevalúo los resultados. ¿Cómo me fue? Y en la revaloración, si es que tengo que incrementar parámetros, sobre todo de oxigenación, tengo que hacerlo. Fijando siempre que en el aumento de la frecuencia cardíaca, que es nuestro mejor aliado y nuestro mejor amigo de que estamos logrando lo de que el bebé va saliendo, porque el score respiratorio va a estar, pero la cardíaca es la que más fidedigna del estado cardiovascular del bebé, y si es que expande o no expande el tórax. Evaluar, intervenir y reevaluar persistentemente durante la sala de partos y posteriormente internación,
intermedios, básicos o la UCIN. La matriz de decisiones, acciones versus los errores más comunes. Acción correcta, cardíaca menos de 100, iniciar ventilación a presión positiva inmediatamente. Error crítico, seguir estimulando, seguir tocando, seguir maltratando al bebé. No, oxígeno. Si no salió a los 30 primeros segundos, no va a salir una estimulación al minuto. Probablemente salga a la ventilación, a la oxigenación. Signo de una ventilación a presión positiva ineficaz, que tengo una cardíaca limítrofe anormal. 90, pues no llega al 100, no llega a más de 100. Está a 90 probablemente. Voy a seguir escalando en algoritmo. Entra ahí Mr. SOPA, que ya vamos a ver, que es un acrónimo de pasos correctivos de la oxigenación, no de la reanimación. Signo, meconio, apnea, ya te viene diciendo que el bebé está en sufrimiento, que el bebé está en hipoxia, hipoxemia, y vas a necesitar pasos de la ventilación. Y también en la reanimación hay casos específicos como hernias, como Pierre-Robin, como meconios pesados, SALAM, síndromes de aspiración del líquido meconial, que te da directrices específicas de qué hacer, qué no hacer en el tiempo específico. Posteriormente, mi equipo ha preparado la segunda parte de lo programado el día de hoy. Son casos clínicos interactivos que vamos a basarnos en lo mencionado. Y nuevamente agradeciéndoles por su presencia. Esperamos que nuestra intervención haya llegado a su conocimiento. Todas las dudas, preguntas que tengan, estamos prestos a resolverlas. Y recuerden que somos seres humanos tratando de que otros seres humanos vivan. Gracias.